farmacia es una materia muy larga, muy grande. ¿Por qué? Porque engloba la parte de microbiología general que ustedes no vieron en biología, sobre todo la parte específica de procariotas y de virus, priones y parásitos. Ustedes en cuanto a hongo han visto bastante en biología. Acá vamos a tocar algunos temas, pero colaterales de la parte de hongo. Pero sí nos vamos a basar mucho en la parte de bacterias, que lo voy a dar yo, en la parte de virus, parásitos y priones, que lo va a dar Mark. En cuanto a estructura y reproducción, vamos, la parte de hongo la vamos a dar en forma comparativa, la vamos a mencionar, pero consideramos que ustedes han dado una gran parte referido a eso. Para eso tuvimos una reunión a principios del mes de julio y otra reunión en el mes de agosto con las docentes de biología para coordinar qué temas se da en cada cátedra. Este año también coordinamos con la carrera, con la dirección de carrera y con la materia higiene, algunos temas que nosotros les pasamos a ellos y otros temas que ellos nos pasaron a nosotros. Ustedes van a ver que en algunos temas vamos a profundizar este año, cosa que anteriormente no lo hacíamos porque esos temas estaban en otra materia. Y van a ver que hay un tema de elaboración de fármacos que lo van a dar más adelante en materias específicas de la carrera de farmacia. Nosotros lo hemos sacado del programa por más que en el programa actual todavía está. Eso ni lo van a dar ni lo van a rendir. En cuanto a microbiología general, son los primeros 7 temas. Es larga la materia porque incluye toda la parte de virus y la parte de parásito que normalmente se dan como materias separadas. Además de eso, hay toda una parte que nos solicitaron que se la demos, parte las voy a dar yo ahora, parte las va a dar Marta posteriormente, que están referidas a temas que necesitan conocerlos por la venta de los fármacos, por ejemplo, las enfermedades que producen virus, que producen parásitos, que van a ver muy poco en el resto de las materias. Algunos conceptos en higiene, pero después prácticamente no lo ven, entonces nos pidieron que los vean. Eso hizo que la materia fuera muy larga y para facilitar nosotros le damos la opción de promocionar la primera parte, la parte de microbiología general. Les reitero algo que ya les dije. Lamentablemente la materia no hay ninguna posibilidad de promocionarla completo porque no nos da el tiempo para poder tomar parciales de promoción. Serían parciales, la materia estaría comprendida en parciales que tendrían mucho contenido, serían muy difíciles de estudiar y consideramos que difíciles de aprobar. Por eso la dividimos en dos partes, una parte que la pueden promocionar con 2 parciales, que vamos a coordinar las fechas con ustedes, posiblemente uno sea a principios de noviembre y el otro a fines de noviembre, donde ustedes van a poder rendir las 2 partes y si salen mal en un parcial lo van a poder recuperar. Eso en cuanto a la teoría específica. Vamos a empezar hoy, primero hablando de la microbiología. Ustedes ya han visto biología, entonces no voy a empezar
definiéndole lo que es un microorganismo. Considero que ya lo conoce. Pero cada vez la cuestión, el avance de la microbiología en la ciencia y el avance de los microorganismos en el medio ambiente es más grande, y ustedes ven lo que ha ocurrido con un virus que aparece de golpe, se adapta al ser humano y produce una pandemia que hace 2 años nos tiene a todos con movilidad restringida. Por lo tanto, de más está decirle la importancia que tienen absolutamente todos los microorganismos en la vida del hombre. Específicamente ustedes van a ver los microorganismos desde 2 puntos de vista importantes. El primero, en la farmacia, se ve cómo se lo combate. Y para combatir a un microorganismo hay que conocerlo. Ustedes van a tener que tener un conocimiento profundo de los microorganismos para saber con qué medicamento eventualmente se lo puede dar. Van a ver que la mayoría de las bacterias las vamos a tratar con distintos antibióticos. Los antibióticos atacan de modo específico a cada bacteria. Entonces tenemos que conocer la estructura de las bacterias para saber dónde va a actuar el antibiótico. Vamos a ir dando primero la estructura, después el metabolismo, y eso nos va a servir de base para cuando demos antibióticos conocer los sitios de ataque. Otro ángulo que también tiene que conocer el farmacéutico es la bioseguridad. Ustedes saben, en la Argentina la única ley que hay es la Ley Nacional 23.798. Esta ley se sacó con motivo de la aparición de los virus del SIDA. Cuando aparecen los virus del SIDA, se saca una ley debido a que había una serie de infecciones en laboratorio para proteger al personal de laboratorios y de centros de salud de las infecciones. Luego, esa ley se amplió para todos los laboratorios y para todos los microorganismos. Ustedes de ello tienen que conocer la ley, la transparencia número 1 y número 2, que son las que tenemos en este momento en pantalla, donde se explica para qué está la ley y las características de prevención que debe tener toda persona que trabaja en el área afectado a la salud. Entonces, en el punto 1, van a ver cómo ustedes se deben proteger dentro del laboratorio. Las primeras 4 transparencias tratan sobre eso. Hoy en día, esto está ampliado por la ley debido al COVID, a la presencia de COVID. Entonces, acuérdense que en el laboratorio, en todo laboratorio, deben trabajar con absolutamente todas las medidas de seguridad. Las chicas en la primera clase le van a explicar todas las medidas que deben aplicar para trabajar en un laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio se tiene que llevar un guardapolvo limpio y tienen que llevar una bolsa para que cuando salen del laboratorio, ese guardapolvo lo ponen allí y lo lavan en su casa en forma independiente del resto de las ropas. Ya le van a decir cómo. Todo aquel que use pelo largo debe ir con el pelo recogido
en lo posible, atado. No exigimos cofia, pero deberían tener cofias. No las exigimos porque la facultad realmente, ustedes saben, presupuestariamente no está en condiciones de comprarlo, pero dentro del laboratorio tendrían que trabajar con cofia, barbijos y guantes. Van a tener los barbijos, la facultad tienen, y van a tener alcohol en gel. Por las restricciones actuales, hay que tener una distancia de 1 metro entre las personas que trabajan dentro de un laboratorio. Y cada una tiene que tener material de uso exclusivo, de forma de evitar que se transmita el virus en el laboratorio. El barbijo tiene que ser un barbijo aprobado, tiene que cubrir absolutamente todo el rostro. Eso que vemos que andan con la nariz afuera del barbijo es realmente lo mismo que si no lo tuvieran. O sea, el barbijo tiene que estar colocado absolutamente sobre el rostro. Estas indicaciones se han sumado a las que están contempladas en la ley. Acá en la ley también están contemplados todo el manejo del material de laboratorio, la esterilización, que algo vamos a hablar posteriormente y que las chicas lo van a ampliar en el laboratorio. El material, cómo se va a trabajar con el material, el funcionamiento de las autoclaves. Y hay algo que lamento decírselo, pero es una realidad de la universidad en su conjunto. Los laboratorios son una verdadera aberración. Realmente no se ajustan a ninguna ley vigente. Los laboratorios, ustedes saben, están reglamentados por normas IRAN en la Argentina, y los laboratorios de nuestra facultad no se ajustan prácticamente a nada. Pero es la realidad que vivimos en el país en cuanto a la educación. Hay instalaciones que la hacen arquitectos que desconocen absolutamente todos los conceptos de microbiología. Entonces vas a ver una serie de riesgos que las chicas les van a ir comentando, Marta y Liliana y todas las ayudantes, constantemente para que ustedes tomen la precaución de cuidarse. El lavado de manos debe ser completo. El lavado de manos incluye todo el antebrazo, la mano, los dedos, principalmente las uñas y entre dedos. Les comento, ningún tipo de alhaja ni joya debe utilizarse en el laboratorio, ni un anillo, ni una pulsera, nada. Lamentablemente o no, hay una realidad que la gente los usa, pero si lo pueden evitar, es una probabilidad cuando ustedes se lavan las manos abajo de los anillos, eventualmente puede quedar una parte sin lavar que puede producir contaminación. Entonces se sacan las joyas, se produce un lavado completo de manos y antebrazos, las uñas se limpian con un cepillito. Siempre hay que lavarse con jabón, con un jabón específico. Y enjuagar, después que se enjuagan, pueden pasarse alcohol en gel sobre las mismas para asegurar la higiene. Cuando ustedes tengan que especificar estas transparencias, las rindan en el examen, van a tener que estudiar las primeras 4, a ver, son 4. Las primeras 4 transparencias y después de la 12 a las 16, donde habla del laboratorio en general. Esto está más bien referido a toda la parte de la persona, y de la 12 a la 16 está referido al laboratorio. Acá hay una serie de cuestiones que también van a tener que tener mucha precaución.
los barbijos, una vez utilizados, deben ser descartados. O sea, tienen que tener la precaución de tener un barbijo para reemplazar el que usaron en el laboratorio. Una vez que salen del laboratorio, si van a ir a un espacio donde tienen que circular con barbijo, va a tener que ser con un barbijo nuevo. Ustedes saben que para descartarlo lo tienen que sacar tocando de los extremos y descartarlo en un lugar específico que después va a ser esterilizado. Vamos, los barbijos reutilizables, como los del CONICET, no son recomendables para usar en un laboratorio. Son más útiles los barbijos que pueden luego ser descartados. Hay que tener una precaución especial en todas aquellas personas que tengan algún problema de inmunidad, ya sea embarazadas, el que tenga una lastimadura, una herida. En esos casos, ustedes pueden pedirle a las chicas, informarle si alguien está embarazada, si alguien tiene alguna enfermedad, una enfermedad inmunológica, y las chicas les van a explicar qué precauciones adicionales van a tener. En cuanto a la esterilización y desinfección, vamos a manejar una serie de conceptos, vamos a empezar con esto, con este tema, y luego vamos a continuar con otros temas referidos al laboratorio. Ustedes saben que podemos hablar de productos que son desinfectantes, que son productos que se utilizan para esterilizar un medio, o también podemos hablar de productos que se utilizan para sanitizar un determinado ambiente o para producir un tratamiento sobre la piel. Dentro, la diferencia que hay entre ellos es que los productos que se usan sobre la piel, como por ejemplo algunos productos como el alcohol, acuérdense que son más efectivos en concentraciones cercanas al 60%. Los alcoholes en gel o los alcoholes diluidos al 60% tienen una acción oxidante mucho más fuerte sobre los microorganismos. También se pueden utilizar algunos productos como los antibióticos en casos de enfermedades, ya vamos a hablar posteriormente, para tratamiento en el organismo o incluso lesiones que se puedan producir eventualmente en la piel. Muchas de las cremas que se colocan sobre heridas de la piel contienen antibióticos. Ahora, cuando no hablamos del uso de estos productos sobre la piel, vamos a hablar de los productos que se usan sobre la mesada. Para esterilizar mesadas, laboratorios y baños, siempre hablamos de esterilización cuando la superficie a trabajar es chica. Y cuando la superficie es grande, hablamos de sanitización. Se sanitiza un arroyo, se sanitiza un baño, donde se usan productos específicos para ella. Productos que, aunque producen una desinfección como acción, nunca lo van a usar sobre una mesada. Los productos derivados de la creosota, como la creolina, por ejemplo, que se puede utilizar en limpieza,
en determinados ambientes. Otros productos químicos que se suelen utilizar para erradicar determinados microorganismos de medios grandes, nunca se van a usar para desinfectar una mesada del laboratorio o el equipamiento. Esto, las mesadas se desinfectan. ¿Y cómo se desinfectan? Usando productos como la lavandina diluida. Pueden usar lavandina diluida a 20 partes por millón o concentraciones más bajas. Normalmente se limpia la superficie como ser una mesada. Ustedes están acostumbrados a mesadas como las de la facultad, como las que tienen los laboratorios, normalmente con azulejos, o mesadas con superficies plásticas, que tienen la mayoría de los laboratorios de microbiología, las cuales no son las más adecuadas. Normalmente las mesadas del laboratorio tienen una superficie compacta, tipo vidriada, pueden ser de cerámicas específicas o productos específicos plastificados que toleran la acción de la lavandina sobre ellas a dimensiones bajas. De esta forma se produce una esterilización de la superficie. También se pueden usar soluciones de alcohol o desinfectantes específicos para mesadas. En cuanto a la esterilización o desinfección del material de laboratorio, ustedes van a utilizar dos tipos de elementos. Una autoclave, que para resumir, para hacerle fácil y que ustedes entiendan, es como una olla a presión, trabaja a presión y con calor, y con el vapor alrededor de los 120 grados, por 15 minutos, produce la muerte de absolutamente todos los microorganismos que estén presentes. Entonces el material de vidrio se envuelve, se coloca dentro del autoclave y se esteriliza. Todos los medios de cultivo se van a esterilizar de esa forma. Ahora, hay material como las cajas de Petri, algunas pipetas que si la pusieran dentro del autoclave probablemente tomarían humedad en el interior, lo cual no nos interesa. Entonces se van a esterilizar a 200 grados en estufa de esterilización. En general, este tema está tratado en forma completa en este conjunto de transparencia. Acá ustedes tienen la esterilización por vapor, que es lo que yo les hablé. Esterilización por calor en seco son las estufas que le dije. Esterilización por inmersión en productos químicos prácticamente no lo vamos a usar. Ustedes puede ser que se usa glutaldehído al 2%. Puede que lo utilicen en farmacia para algún tipo de esterilización, de equipamiento, pero en microbiología en nuestro laboratorio no lo vamos a emplear. Y cuando ustedes ven este tema, descontaminación por superficie mediante liberación de cloro, es normalmente con soluciones de hipoclorito que van del 1 al 20%. Cuando ustedes están en la casa de ustedes y tienen una pileta de natación o van a un club y el club tiene una pileta de natación, ustedes van a ver que se clorinan las aguas, o sea que se le agrega cloro al agua. Y un concepto importante a tener en cuenta es que la acción del cloro es una acción de oxidación y destrucción de toda la materia orgánica, o sea que no actúa solamente con los microorganismos, sino que actúa sobre toda la materia orgánica que hay en el agua, en el caso de la pileta.
Si ustedes van a desinfectar una mesada y la mesada está sucia, esa suciedad es materia orgánica y la lavandina que van a usar para esterilizar la mesada va a tener el problema que va a atacar tanto a la materia orgánica como a los microorganismos, por lo tanto pierde efectividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es limpiar la mesada primero y después pasar la solución de lavandina y esperar entre 10, 15, 20, 30 minutos. El óptimo es esperar 30 minutos para que esa lavandina actúe sobre los microorganismos que están presentes. Las preparaciones con hipoclorito tienen un problema. Acuérdense que la lavandina no solamente actúa sobre la mesada, sino también va a actuar sobre la piel. Por lo tanto, cuando se usan soluciones de lavandina, hay que tener los elementos mínimos indispensables, por ejemplo, rociadores, para rociar la mesada y después, antes de empezar a trabajar, 30 minutos, 20 minutos, se le pasa un trapo con agua, siempre usando guantes, para higienizar y eliminar el residual de cloro y que no actúe sobre la piel de usted. En cuanto vamos ahora a cambiar la transparencia, espérenme un segundo porque tengo que conseguir que me pase las transparencias. ¿Sí? Hola, ¿me siguen? Sí, profe, se lo escucho, pero todavía no se ve nada. ¿No se ven las Sí, profe, transparencias? pero no se ve nada todavía. A ver, un segundo. Ah, me dice que Cisco Weber no responde. ¿Ven la transparencia o no lo ven? No todavía, profe. A ver un poco. No sé qué pasó. No está respondiendo el programa. Me dice que Cisco Weber no puede, no responde. Dios. ¿Siguen sin ver las transparencias? Sí, seguimos sin ver, profe. Sé qué está pasando. Es un problema con el programa. Le voy a llamar a los chicos del módulo a ver si me lo pueden solucionar. Profe, ¿puede probar apagando su cámara? Capaz le da espacio em, a que transmita. Sí, es que acá me ha bloqueado todo. ¿Mm? Vamos a hablar ahora del laboratorio en sí. Yo de entrada les había comentado que los laboratorios de la universidad tienen detalles constructivos
que no son los óptimos. Un laboratorio de microbiología no puede tener ventanas que se abran, no puede tener circulación de aire, debe estar aislado. El material que se utiliza, los pisos, tienen que ser pisos totalmente parejos, o sea, no pueden tener pisos alisados sin ningún tipo de rajaduras ni quebraduras. Los desagües tienen que tener el tipo sifón para evitar la entrada de insectos, o sea que hay una serie de normas que en los laboratorios nuestros no se cumple. El material de desecho debe salir del laboratorio e ir directamente a una sala de esterilización. Acá ustedes van a ver que se junta y se esteriliza posteriormente. La recepción de las muestras tiene que estar fuera del laboratorio para evitar que haya una contaminación con ese material del material que ustedes estarán trabajando. Entonces, en general, todas las características que debe reunir un laboratorio lo van a tener ustedes en las normas IRA. ¿Ven la transparencia sobre identificación y conservación de microorganismos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos al tema ahora de identificación y conservación de microorganismos. Los microorganismos, ustedes lo van a tener que aislar normalmente del medio ambiente, de determinados alimentos, de personas que tienen una determinada enfermedad, o microorganismos que se utilicen para elaborar, hacer alimentos. Por ejemplo, una cerveza, ustedes saben, es una fermentación con levadura. Un vino, una fermentación con levadura. El pan también. Hay quesos que son fermentados con hongos y quesos que son fermentados con bacterias. O sea, hay muchos alimentos que se elaboran con microorganismos. También hay cada vez más diversidad de los microorganismos. Cuando la microbiología empieza a los albores del siglo pasado, 1900, se empiezan a producir aislamiento primero de hongo y después de bacteria, se clasificaban en género y especie. Entonces se hablaba de la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, de la Escherichia coli, que es una bacteria, se hablaba del Clostridium botulino, que es otra bacteria, la primera es aeróbica, esta es anaeróbica, se hablaba del Penicillium roqueforti, que es un hongo que se utiliza para elaborar el queso roqueforti. O sea, se hablaba de un microorganismo y el nombre y el apellido de la especie y el género. ¿Qué pasó? Descubrieron que había una inmensidad de bacterias que eran Escherichia coli, pero tenían alguna variabilidad genética. Eso se los va a explicar Marta en tecnología, en taxonomía. Entonces, en función de estas variabilidades genéticas, definieron el concepto de cepa. Entonces, hoy hay miles de Escherichia coli que tienen un número de cepa específico. En la medida que se fue avanzando la genética, se fueron descubriendo cada vez más cepas de una determinada bacteria. Entonces hoy, cuando ustedes hablan de Escherichia coli, no hablan de una bacteria, sino que tiene que ir el nombre acompañado por la cepa número tanto. Cada cepario toma una denominación específica para su cepa. Y los ceparios son aquellos institutos que tienen una colección
de las cepas de los microorganismos, cuanto más completa, mejor. Hay un cepario en Estados Unidos que es ATCC, American Tick Culture Collection, y uno que es NRLL, que es inglés. Estos dos ceparios, más el Instituto Pasteur en Francia, tienen una gran colección de cepas de cada uno de los microorganismos, sabiendo qué características tienen. Por ejemplo, una cepa puede infectar más al hombre o puede producir una patología y otra cepa puede producir otra patología. Cuando veamos en enfermedades transmitidas por alimentos, la Escherichia coli, vamos a ver que están agrupadas según la patología que producen. Entonces van a ver que algunas producen intoxicaciones porque producen toxinas que van a ser las que nos van a enfermar, y otras atacan el epitelio intestinal produciendo irritaciones que normalmente aceleran el tráfico intestinal y producen las colitis que ustedes conocen. Otras van a ver que son invasivas, o sea, invaden el epitelio intestinal e incluso pueden producir sangrado. De acuerdo a ello, se van a agregar en distintos grupos. Ya vamos a hablar posteriormente. Lo que les quiero decir acá es que hay una diversidad de microorganismos tan grande, y estamos hablando solo de hongos y bacterias. A esto hay que agregarle todos los virus, hay que agregarle todos los priones, que ya van a ver con Marta que son, y hay que agregarle los parásitos. Entonces, solamente estos institutos que se especializan en esto son capaces de tener las colecciones necesarias para cuando un investigador, ya sea en la parte de enfermedades, quiera una bacteria para estudiar, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos que producen esas bacterias y a los antibióticos o los métodos de ataque de un antibiótico a esa bacteria, se pide una cepa y ese cepario que se los cobra le envía la cepa para que ustedes estudien. Esa cepa, cuando ustedes la tienen en el laboratorio, ya sea por replicación, por conservación en tierra, como el modelo de Sordelli, se hace principalmente con aquellas bacterias que porulen, por conservación con liofilización, se utiliza principalmente para bacterias, el método de Sordelli se puede usar para algunos hongos también, ustedes las pueden guardar en el laboratorio. El método de repique consiste en tener un tubo con un medio de cultivo donde se desarrolló la bacteria y con una ansa, que lo van a ver con las chicas, se pasa de un tubo al otro, se incuba el tubo en una estufa y cuando el microorganismo se reproduce se lo guarda en heladera. Dura un plazo de tiempo limitado, como ser una semana, 10 días, y después tienen que volver a replicarlo en otro tubo y volver a conservarlo en la heladera. Esta es una tarea muy agotadora, pueden hacerlo en tubo o en caja de Petri, ya van a ver con las chicas, van a hacer un práctico de esto. Entonces lo que se desarrolló son métodos de conservación como la liofilización. La liofilización es una conservación donde ustedes depositan los microorganismos en una solución coloidal y esa solución coloidal estéril se congela a 70 grados y se produce una sublimación del agua que está presente en la solución coloidal. Ustedes se acuerdan que de la evaporación, ¿qué era la evaporación? Pasar de líquido a vapor. La sublimación es cuando se pasa de sólido a vapor, sin pasar por la fase líquida. O sea,
Para ello van a utilizar liofilizadores que trabajan a menos de 10 milímetros de mercurio de vacío, y logran que el agua pase de la solución coloidal congelada a 70 grados a fuera del recipiente a una temperatura ambiente. Eso se logra por un proceso de vacío. En la facultad, lamentablemente, no hay liofilizadores, o sea, lo que pueden hacerlo, googlearlo por internet, las chicas les van a mostrar también, pero no hay, nosotros supimos tener, yo trabajé con liofilizadores, pero lamentablemente los dos liofilizadores que había en la facultad se rompieron, no se reemplazaron. Esto trabaja con unas mangueras de goma, que las mangueras se deterioraron con el tiempo y nunca hubo el dinero necesario para reemplazar. Creo que están los liofilizadores deteriorados, creo que están en el campus. El otro concepto importante es que cómo ustedes identifican los microorganismos. Ustedes aislaron un microorganismo que produce una enfermedad. ¿Cómo lo van a aislar? Lo van a aislar, por ejemplo, de un esputo, de una materia fecal, de una orina, o de algún acceso, o por un hisopado en garganta. Aíslan el microorganismo y logran aislar un microorganismo. ¿Cómo se van a dar cuenta que ese microorganismo es el que está produciendo la patología? Porque va a ser el preponderante en el líquido de extracción o en el hisopado. Lo van a sembrar en un medio de cultivo, lo van a aislar utilizando medios de cultivo específicos y replicando, y luego lo van a tener que identificar. Eso lo van a ver con Marta, a todas las reacciones de identificación, y yo les voy a ir explicando, en la medida que vamos avanzando en microbiología, qué conceptos se tienen en cuenta para identificar un microorganismo que aislaron de una determinada enfermedad. Por ejemplo, van a utilizar la identificación por fermentación de azúcar. Van a encontrar que hay algunos microorganismos que fermentan la lactosa, otros fermentan la glucosa, otros fermentan la maltosa. Entonces, en función de qué azúcar fermenta, ustedes descartan todos aquellos que no lo fermentan. Por identificación con coloraciones, con tinciones, ustedes van a poder identificar los gram positivos, gram negativos o ácido alcohol resistente que vamos a ver cuando hablemos de estructura. En función de si necesitan oxígeno o no para reproducirse, vamos a identificar los aeróbicos y los anaeróbicos, los microaerofílicos y los aerobios, los aerotolerantes. También va a haber reacciones bioquímicas de coloración. Todo esto nos va a llevar a tener una idea. Hay un manual que se llama el Manual de Bergey, que ustedes pueden ver todas estas reacciones de identificación. Hoy la identificación final la da la genética, estudiando el ADN del microorganismo y las características del mismo, tienen la identificación no solo del microorganismo, sino también de la cepa del microorganismo en cuestión. Entonces, es muy importante para algunas cuestiones identificar el microorganismo hasta el nivel de cepa. ¿Estamos? Ustedes han visto lo que ha pasado con la identificación del virus que está produciendo COVID. O sea, hay una variabilidad de virus muy grande del mismo tipo, pero se tuvo que llegar a un estudio del ADN para identificar con seguridad cuál era el microorganismo que producía la patología. Esto lo van a ver con Marta cuando vean virus.
Bueno, antes que empezar con pared celular, vamos a empezar. ¿Ustedes están viendo la transparencia? Hola. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, ustedes van a tener acá una serie de clasificaciones. Ustedes ven que dicen riquecias, clamidia y molicutes o micoplasma. Estos microorganismos y las bacterias son los microorganismos que constituyen el género de los procariotas. ¿Ustedes vieron esto o no? ¿Vieron en biología la clasificación esta? ¿Ustedes escucharon? ¿Les hablaron de riquecias, clamidias y micoplasmas en biología? No recuerdo, profe. Bueno, perfecto. Vamos a verlo entonces completo. Vamos a ir haciendo una comparación. Lo primero que se identificaron fueron las bacterias. ¿Mm? Las bacterias tienen una diversidad biológica muy grande y una diferencia de tamaño también importante. Luego se identificaron que había microorganismos de tamaño similar a las bacterias, pero que no tenían pared. ¿Estamos? Estos microorganismos son los micoplasmas. Con el avance de la genética, se identificaron bacterias que en principio se creyó que eran virus o microorganismos similares como la clamidia y la rickettsia, y después se descubrió que eran bacterias menos evolucionadas, eran procariotas menos evolucionados que las bacterias. Vamos a hacer un estudio comparativo entre las tres con las bacterias. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que las bacterias tienen pared celular, membrana celular, tienen un ADN completo, a diferencia de los eucariotas, no está separado del citoplasma, o sea, está liberado del citoplasma, tienen muy pocas orgánulas. La diferencia principal con los micoplasmas es que los micoplasmas no tienen pared. Vamos, los micoplasmas tienen una membrana. ¿Qué ocurre? Si un microorganismo no tiene pared, puede sufrir una lisis por la tensión del citoplasma, del líquido citoplasmático. Para que esto no ocurra, el único microorganismo que tiene derivados del esterol en la membrana, como los eucariotas, van a ser los micoplasmas. El ergosterol que está presente forma como una cuña que se mete en la estructura de las membranas. Acuérdense cómo eran las membranas de los microorganismos, de los eucariotas y de los procariotas, son muy similares. Acuérdense que hay una parte, son fosfolípidos, y hay una parte hidrofílica hacia afuera y hacia adentro, y en el centro una parte hidrofóbica. Entre las estructuras hidrofílicas se colocan como verdaderas cuñas estos esteroles y le dan mucho mayor consistencia a la membrana, de forma que esta membrana pueda tolerar la presión del citoplasma. Por lo tanto, si ustedes me hablan de yo les pregunto la diferencia entre micoplasma y bacteria, ustedes me van a decir que los micoplasmas son más chicos que las bacterias, que tienen esporos móviles, que no tienen pared celular y que tienen presencia de ergosteroles para acomplejar la membrana.
Estas diferencias hacen que, a pesar de ello, el micoplasma, que es más chico que la mayoría de las bacterias, también sea más sensible al medio ambiente, o sea, la membrana lógicamente está expuesto y este tipo de microorganismo ante los productos químicos es mucho más sensible que una bacteria. Producen algunas patologías importantes, sobre todo infecciones pulmonares, ¿sí? Y crecen en medios con glucosa, principalmente lo pueden también utilizar con medios con azul de metileno. ¿Sí? La otra característica que tienen es que actúan a través también en muchas de las enfermedades reumáticas, por actuar a nivel de las articulaciones. También otra patología donde se van a encontrar micoplasmas es en algunas vaginitis. O sea que es un microorganismo que produce muchas enfermedades. Hay una variabilidad grande en cuanto a las cepas presentes. Hay muchas cepas de este tipo de microorganismos. Lo van a ver con Marta en taxonomía, toda la clasificación en taxonomía. En cuanto a la otras características de similitudes con las bacterias, que ahora estuvimos diciendo diferencia, es que el micoplasma, igual que las bacterias, produce su propio ATP. ¿Qué es el ATP? Ustedes se acuerdan que son las moléculas en las cuales los microorganismos almacenan energía, que luego la usan en otros procesos de biosíntesis. Si genera su propia energía, entonces el microorganismo, igual que las bacterias, es capaz de vivir independiente, no necesita un huésped para desarrollarse, puede desarrollarse en un medio aislado. Cuando hablamos de clamidia y rickettsia, vamos a hablar de procariotas que son parásitas obligatorias, o sea, no se pueden desarrollar fuera de un huésped. Absolutamente no las pueden aislar como si a los micoplasmas y a las bacterias. Otra característica que tienen los micoplasmas es que ustedes no van a hacer una tinción de Gram. ¿Por qué no van a hacer una tinción de Gram? Porque no tienen pared. O sea, no se van a comer. Ya les había dicho, producen esporos móviles. Y otra cosa, otro concepto a tener en cuenta es que hay muy pocos micoplasmas de interés a nivel industrial, o sea, para desarrollar alimentos, para desarrollar vacunas, etc. Principalmente, o son cepas inocuas que no atacan al ser humano, o cepas que producen las enfermedades ya mencionadas. En cuanto a las clamidias y los micoplasmas, son mucho más chicos que las bacterias. Las clamidias son un poco más grandes que las rickettsia. Y la característica fundamental de estos dos géneros es que tienen que vivir siempre en parasitosis. O sea, necesitan obligatoriamente un huésped. Si yo les pregunto, ¿por qué necesitan un huésped las rickettsia y las clamidias? La respuesta a ustedes tiene que ser porque no producen su propia energía, o sea, no producen ATP. Al no producir ATP, estos microorganismos no pueden reproducirse en forma aislada. Siempre tienen que estar dentro de un huésped. La otra característica es que tienen pared celular que el micoplasma no tenía, o sea que a similitud de la bacteria van a tener pared celular y pueden ser coloreadas.
Vamos para identificación. Hay una diversidad también de grupos taxonómicos y se la ha detectado en infinidad de enfermedades. En la Primera Guerra Mundial, acuérdense ustedes, los soldados peleaban en trincheras donde había muchísimos roedores, había una contaminación muy grande y empezaron a aparecer casos de infecciones pulmonares que producían una gran cantidad de muertes. Estas infecciones, muchas de ellas eran producidas por riquecias. Cuando las estudiaron, descubrieron que eran las mismas que producían una infección con un alto grado de muerte en los Estados Unidos en las montañas rocallosas. Entonces se las identificó como infecciones pulmonares y en la medida que fueron avanzando los tratamientos con antibióticos de amplio espectro, se las pudo eliminar, se las puede combatir. Entonces, estos microorganismos no pueden ser aislados, tienen pared, tienen ADN, tienen ARN, pero no producen su energía, no producen ATP. ¿Vamos? La otra característica importante a tener en cuenta es que el tamaño es muy pequeño, son inmóviles, no esporulados, o sea que no producen esporos. Ya vamos a ver qué son los esporos. Las características de las dos es que son cocobacilos, o sea, son como pequeños globos pero estirados en sus extremos, y dan coloración rosada cuando se la somete a la coloración de grano. Infecciones pulmonares, muchas de ellas transmitidas por rata, como habíamos hablado en el caso de las riquecias, y las clamidias, que se tratan con penicilina sobre todo. Las clamidias producen muchas infecciones del aparato urinario. Ustedes van a ver cuando se hacen análisis que le dicen clamidia negativa o positiva. Algunas son flora normal, otras producen infección. Bueno, si les hago una pregunta, solamente conceptual, ¿ustedes saben qué característica tiene la penicilina? O sea, el antibiótico más conocido de todos, una amoxicilina, cualquier penicilina. ¿Sobre qué parte del microorganismo actúa? ¿Saben o no saben? ¿Alguno que se acuerde? Sobre la pared. Muy bien, sobre la pared celular. Entonces le hago una pregunta que solemos hacer, más bien conceptual, es la siguiente. ¿Yo puedo tratar los micoplasmas con penicilina? No, si no tienen pared. No, porque no No, tiene porque pared. no tienen pared. Bueno, ese es un concepto importante, saber que nunca los micoplasmas se tratan con penicilina. Tampoco los hongos. ¿Por qué? Porque la pared de los hongos es diferente que la pared de las bacterias, igual que las levaduras. O sea, la penicilina no se usa en este tipo de microorganismos. Van a tener que usar aminoglucósidos u otros microorganismos que actúen no a nivel de pared, sino en otra parte de la estructura bacteriana, inhibiendo el crecimiento. Pero el dato importante es que no se usa nunca contra el micoplasma una penicilina. En el caso de las clamidias sí, y las riquecias normalmente hay una gran cantidad de antibióticos de amplio espectro. Los primeros que
se utilizaron, esta transparencia ya tiene su tiempo, es el cloranfenicol y la tetraciclina. Son dos antibióticos de los que se utilizan. Bueno, vamos a empezar con pared celular. Para empezar con pared celular, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un gran positivo y un gran negativo? ¿Una pared gran positiva y una gran negativa? ¿Puede ser que eran tipos de tinciones, profe? Es por el tipo de tinción. Muy bien. ¿Por qué se produce una diferencia? Ustedes tienen 3 tipos de coloraciones para identificación de los procariotas. Van a tener gran positivo, gran negativo y ácido alcohol resistente. Vamos a tomar las 2 primeras, después vamos a explicar la siguiente. La estructura de las bacterias, vamos a empezar mostrando las características. Ustedes acá tienen una bacteria, ustedes ven la transparencia. Sí, profe, se ve. Sí. Van a ver que una dice gran positiva y la otra dice gran negativa. Van a ver que la que dice gran positiva tiene un espacio que se llama peptidoglicano, que es amplio. Después van a tener una separación, que es el espacio entre la membrana que se ve en azul y el peptidoglicano que se ve en marrón. Entonces, para definirla, en principio, después vamos a ir profundizando, la pared gran positiva tiene un peptidoglicano amplio. Ya vamos a ver por qué es eso así. Un espacio entre la pared y la membrana y luego la membrana. Mientras que en la gran negativa, ustedes van a ver que hay 2 membranas. Una membrana exterior, una membrana interior, un peptidoglicano muy finito y unos espacios entre la membrana exterior y el peptidoglicano y la membrana interior que son mucho más amplios que en la gran positiva. Entonces, vamos a ir profundizando. Cuando vemos acá en esta transparencia, ustedes van a ver la estructura del peptidoglicano que está acomplejada por algo que se llama ácido liptoteicoico, el cual va a usarse como un elemento de unión de las distintas células del peptidoglicano, y después abajo tienen la membrana citoplasmática con el espacio hidrofílico hacia afuera, en los 2 lados, e hidrofóbico en el interior. Y van a ver en color verde, dentro de las membranas, unas células de color verde que son proteínas. Esas proteínas van a actuar a través de membrana para incorporar o eliminar determinados constituyentes químicos para la célula, para la nutrición y para la eliminación de los elementos que la célula quiere sacar del citoplasma. Si vamos a la gran negativa, van a encontrar que el peptidoglicano es mucho más fino, que hay un espacio periplasmático amplio entre las membranas y el peptidoglicano, y van a encontrar una membrana muy similar a la de los gran positivos en la célula gran negativa, que va a ser la membrana interna, y una membrana absolutamente diferente que va a ser la membrana externa.
Ahí ustedes van a ver los canales de porina, lo van a identificar como porina. Esto no está en todas las gram negativas, específicamente la Escherichia coli que estábamos hablando hoy están, pero eventualmente pueden no estar. Estos canales de porina son útiles para incorporar nutrientes a la célula. Van a ver que algunas moléculas de pequeño tamaño entran a través de los canales de porina. No están presentes en todas las gram negativas. En cuanto van a encontrar que hay lipopolisacáridos, en este caso las estructuras rojas que ven en las membranas. Estos lipopolisacáridos le dan una característica especial a las membranas externa porque a la misma se van a fijar una serie de proteínas, de enzimas que el microorganismo va a utilizar para incorporar determinados nutrientes. Buenos días, buenas tardes. Hay una diversidad de proteínas que ustedes las ven en color verde, que también participan de la incorporación y salida de nutrientes a la célula. Esta membrana es mucho menos compacta que la membrana citoplasmática, o sea, la membrana que ustedes tienen debajo del péptido glicano. Ahora, definidas las dos estructuras, de forma que ustedes lo ven, vamos a la característica de la célula. Acá ustedes tienen la estructura del peptidoglicano. El peptidoglicano va a estar formado por dos derivados de la glucosa, la N-acetilglucosamida y el ácido N-acetilmurámico, los cuales están unidos por un enlace beta 1,4. La unión de un N-acetilglucosamida a una N-acetilmurámico se va dando en forma intercalada, lo cual va formando una cadena. A su vez, ustedes van a ver que el N-acetilmurámico tiene unido a la cadena inferior un grupo de 4 aminoácidos. Van a ver que está la alanina, el ácido glutámico, la D-alanina y el mesodiamilopimelico. Otra característica importante es que en las gram positivas, en vez del ácido diaminopimélico, van a encontrar la lisina. Esto vamos a ver ahora qué importancia tiene. Entonces, tienen que saber, ustedes nunca le vamos a pedir que nos hagan un desarrollo de la molécula. Sí le vamos a pedir que sepan cuáles son los derivados de la glucosa, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamida, y los 4 aminoácidos que forman la cola del peptidoglicano. La alanina, el ácido glutámico, la D-alanina y el ácido diamilopimélico en las gram negativas y la lisina en las gram positivas. ¿Estamos? Esto es importante por lo que vamos a ver ahora. En las gram negativas, la alanina de una molécula se va a unir al ácido diamilopimélico. Bien, pero en las gram positivas no va a poder ocurrir esto y la alanina se va a unir a la lisina. Pero si ustedes miran, se detienen en la observación de la transparencia,
van a ver que la unión entre la alanina y el ácido aminopinelico, ¿cómo es? Es directa. ¿Estamos? Mientras que la unión de la alanina con la lisina es a través de un puente de glicina. Estamos formado por 5 glicinas. Si una molécula, una cola de aminoácidos se une a la otra en forma directa y la otra a través de un puente, ¿qué va a pasar? La estructura de la primera, o sea, la gran negativa, va a ser mucho más compacta, o sea, las moléculas van a estar más cerca, mientras la estructura de la otra va a ser mucho más expandida. Esto resulta en que la membrana, la pared de las gram positivas es mucho más esponjosa que la pared de las gram negativas, que es mucho más compacta. ¿Estamos? Si ustedes observan ahora, van a ver cómo se forman los enlaces, las cadenas, en una y en la otra. Acá tienen también estructuras que pueden ir observando, o sea que hay una serie de transparencias. Vamos entonces a hacer ahora sí un repaso generalizado de lo que vimos. Entonces, el peptidoglicano estaba formado por 2 derivados de la glucosa unidos por enlace beta 1,4 que tienen una cadena de 4 aminoácidos. La diferencia que el ácido diamidopimelico que está en las gram negativas no está en las gram positivas, está reemplazado por la lisina. Esto hace que la unión de las cadenas de los aminoácidos del peptidoglicano sea mucho más esponjosa en la gram positiva y resulta en una pared mucho más ancha, mientras que en la gram positiva es mucho más compacto porque el enlace es directo entre los 2 aminoácidos. Cuando nosotros hacemos la coloración, le agregamos cristal violeta al cultivo que vamos a identificar. El cultivo va a quedar de un color violáceo, tipo azulado. Luego vamos a producir una decoloración usando alcohol, o sea, lavando el cultivo, y en una cuarta etapa le vamos a agregar safranina. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que algunas bacterias no se van a decolorar cuando agregamos el color cristal violeta y van a seguir de un color violeta azulado. Eso ocurre porque el alcohol actúa sobre la pared celular de las gram positivas y lo blinda e impide que salga el colorante del interior. Entonces las gram positivas quedan del color original. Mientras que las gram negativas son decoloradas con el alcohol y cuando se le agrega la safranina se colorean de color rosado. ¿Estamos? ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a parar acá. Ustedes, quiero que me pregunten las dudas que tengan de lo que dimos. Y vamos a continuar después un poquito más con algunas cuestiones que son bastante sensibles. Pero el concepto fundamental que quiero que tengan. Primero, que de lo que hemos dado en cuanto a la estructura bacteriana, que las gram positivas tienen una pared amplia, esponjosa,
¿Se acuerdan cuáles eran las diferencias? ¿Mm? Está la lisina en vez del ácido diaminopimélico. La lisina no se une en forma directa al siguiente aminoácido, sino a través de un puente de 5 derivados del glicerol. Por lo tanto, esto resulta en una estructura mucho más esponjosa, mientras que la estructura de gran negativo es mucho más compacta, como habíamos visto, debido a que el ácido diaminopimélico se une directo a la lisina del otro glucopéptido que está en las inmediaciones. Se unen entre los aminoácidos para formar la estructura que habíamos. Cuando nosotros miramos esto a nivel de una organización, vemos cómo ustedes van a ver la estructura del peptidoglicano con las colas unidas entre ellas. Pueden unirse por medio de una cadena. Como si yo le digo están unidos a través de una cadena, ustedes saben que estos son gram positivos. Vamos, porque son una cadena de glicerol. En el caso de las gran negativas, esa cadena no existe, entonces los glucopéptidos están muchísimo más cercanos uno del otro. Vamos, si yo les pregunto en función de lo que hablamos, ¿a través de cuál de estas paredes va a ser más sencillo que ingrese una célula? Como eventualmente puede ser un antibiótico, ¿de una gran positiva o una gran negativa? Lógicamente, siempre va a ser más fácil que un antibiótico ingrese, o una célula en general, un nutriente, a través de un gran positivo o un gran negativo. Entonces, van a encontrar que las células gram negativas son bastante más resistentes a los antibióticos. Van a encontrar que hay muchos antibióticos que no la atacan porque no pueden penetrar la primera membrana o no pueden pasar a través de la pared. Entonces, hay mucho más antibióticos que actúan sobre las células gram positivas que sobre las gram negativas, que ya vamos a ver posteriormente. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a pared. Ustedes tienen una serie de estructuras. Lo que sería importante de ver también acá, por ejemplo, tienen la estructura de una gran negativa con mucho más detalle. Allí ustedes van a ver porina, los canales de porinas en verde, proteínas y lipoproteínas en color azul o amarillo. Van a ver la membrana en color amarillo, la pared en el glucopéptido en color amarillo, y van a ver atrás la membrana citoplasmática también con proteínas que van a cumplir la función de incorporar nutrientes o de sacar desechos del interior del citoplasma. Y van a ver una serie de estructuras como si fueran pelos, normalmente pueden ser pelinas o pueden ser flagelos, a través de los cuales el microorganismo normalmente se puede adherir a superficies o puede utilizarlos para tener movilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la estructura de la gram positiva, acá vemos una gran pared muy esponjosa. Al ser esponjosa necesita obligatoriamente estar fijada por ácido teicoico y lipoteicoico, que si ustedes observan van a ver que los ácidos teicoicos son cortos y están en el interior de la pared,
mientras los lipoteicoicos se fijan a la membrana para sostener la pared a la membrana. Estos ácidos son necesarios para la estabilidad de esa pared, que es mucho más esponjosa. En las gram negativas no hay ácidos teicoicos ni lipoteicos. Ahora, hablamos de unas cuantas cosas. ¿Qué diferencias hay, además de la coloración a nivel de estructura en una gram positiva y una gram negativa? Entonces, a ver qué me dice. Alguno que me diga una de las diferencias que hay. ¿Qué pasa con el ácido diaminopimérico? En las gram positivas se reemplaza por lisina, ¿puede ser? Exactamente. Y en la gram negativa está unida en forma directa al ácido diaminopimélico a la alanina. Mientras que en la gram positiva, la alanina se une a la lisina, que es la que reemplaza al ácido diaminopimélico, por un puente de 5 derivados de la glicina. Esto da como resultado una estructura mucho más esponjosa y mucho más ancha en las gram positivas que en las gram negativas, que tienen una estructura mucho más compacta porque las moléculas del peptidoglicano están más cercanas. La otra diferencia que hay es que los espacios periplasmáticos entre las membranas son mucho más anchos, hacer la pared más fina, en las gram negativas que en la gram positiva. La otra diferencia que hay es que al ser mucho más esponjosa la pared del peptidoglicano de los gram positivas, necesitamos ácidos lipoteicoico y teicoico para que actúen como una estructura de soporte de la membrana de la pared para darle mayor consistencia. Estos no están en la gram negativa. La otra diferencia que hay es que las gram negativas tienen una membrana externa fuera de la pared que le da aún mayor resistencia a los agentes que la puedan atacar a la célula. La gram positiva no tiene esta membrana. Entonces, esas son las diferencias estructurales. Si yo le pregunto las diferencias que hay entre una gram positiva y una gram negativa, me van a poner eso. No me pongan lo de coloración, porque eso no son diferencias estructurales, sino son la diferencia para identificar. ¿Estamos? O sea, ante la pregunta, ¿qué diferencias estructurales hay entre las gram positivas y las gram negativas? Son las que hablamos hasta ahora. ¿Alguna duda? Sí, es un violeta azulado. Ya lo vas a ver cuando hagan la tinción en el laboratorio. El violeta, que es el colorante que se utiliza, ustedes ven que aquí las células están identificadas con una coloración violácea. Después de la decoloración queda en un color azulado, cambia levemente el color. También depende del colorante que usen, porque acuérdense que los colorantes cambian también la coloración de los mismos debido a la calidad, a las impurezas que puedan haber. Por lo tanto, a veces van a ver que queda un color azulado tirando al violáceo y en otros casos va a quedar un color violáceo. Pero la diferencia es nítida, las gram positivas son azuladas tirando a violáceo y las gram negativas son rosadas. Acá ustedes ven la diferencia de coloración.
disculpen, acá ven la diferencia de coloración, gram positiva y gram negativa. Una cosita para agregar es que si ustedes ven las gram positivas, van a ver que son como pequeñas bolitas levemente aplastadas, estiradas hacia los extremos. Esta estructura que ustedes ven de gram positiva, de células gram positivas, se denominan cocobacilos. Los cocos son las que son bien redonditas y cocobacilos las que son levemente estiradas en los polos. Si ustedes ven las estructuras de las gram negativas, van a ver que son bacilos, o sea, son como pequeños bastones unidos. Puede haber bacilos gram positivos, puede haber bacilos gram negativos, puede haber cocos gram negativos o gram positivos y cocobacilos gram positivo y gram negativo. O sea que las estructuras son, las formas son absolutamente diferentes, independientes de la estructura de la bacteria. Puede haber de uno u otro. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, la clase que viene vamos a empezar con un leve repaso de lo que vimos hoy, comentándole, y vamos a continuar después con membrana y con las organelas en general. Lo de las organelas lo vamos a mencionar de pasada, vamos a ir mencionando qué hay y las diferencias con las bacterias que no las tienen. Vamos a dar también la diferencia entre las células fúngicas y las levaduras con las bacterias. ¿Vamos? Bueno, por hoy terminamos. Al que tenga alguna duda, no hay ningún problema de aclarársela. Profe, no sé si ya mencionó o alguien te lo había preguntado antes, pero ¿recomienda algún libro que explique? Sí, mira, yo les voy a comentar. Hay cuestiones que no deberíamos hacerla, pero lamentablemente tenemos gente que tiene distintos recursos económicos. Entonces, yo incluí un libro dentro de la bibliografía que ustedes lo van a encontrar encima en castellano. Es el libro para mí más elemental, más fácil que pueden encontrar. Ese libro está dentro de la bibliografía. Hay 3 libros dentro de la bibliografía, lo pueden estudiar con eso, cualquiera de los 3. En particular, el que le estoy hablando es el mundo de los microorganismos, pero si van a comprar un libro, compren el Cincer. Es el mejor, es muy complejo, pero es el mejor libro de microbiología y le va a servir por muchos años. En la facultad, en la biblioteca hay libros, o sea, también lo pueden encontrar. Pero les digo, para los propósitos de esta microbiología es suficiente con lo que tienen dentro del aula virtual. Profesor, Sí. ¿puede repetir el nombre del libro, el título, el autor? El mundo de los microorganismos de Brock, B-R-O-O-C-K. El otro es microbiología de Cincer, con doble Z. Gracias. Lo vas a encontrar dentro del aula virtual, en bibliografía, al Brock, y está en castellano. O sea que es más fácil usar. El Cincer también viene traducido, pero es un libro... el Cincer en realidad es un libro de microbiología para los bioquímicos, ¿me entienden? El Brock maneja los conceptos de una forma mucho más sencilla. Lo que tiene el Cincer muy bueno es toda la parte de antibióticos.
Pero les digo, el blog encima que está es un blog relativamente nuevo, una edición relativamente nueva, creo que del 2000 por ahí. Para los libros de la facultad es una edición nueva. Creo que los blogs en castellano, no sé si hay en la facultad, están algunos en inglés. Por lo menos las últimas veces que había ido a la biblioteca eran en inglés. Este está en castellano, o sea que es una ventaja importante. El Cincer está bien traducido al castellano, pero con el blog es suficiente para ustedes. Además van a tener todas las transparencias y si entran al aula virtual van a encontrar una enormidad de apuntes, de libros, de información referida a distintos conceptos. Yo recibo mucha información de la ANMAT y todo lo que recibo lo voy cargando al aula virtual. O sea que van a tener mucho que ver dentro de la bibliografía que hay. No creo que necesiten nada fuera de eso. ¿Vamos? No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ¿saben qué? Les comento un poquito cuál es mi situación. Nosotros teníamos un horario que usábamos normalmente de 4 a 6 de la tarde antes de las teorías. Donde estábamos en el gabinete y los chicos pasaban, antes de ir a la teoría, pasaban por los gabinetes. Ahora, el problema es que no conseguimos que nos habiliten la sala Weber para consultas. ¿Me entienden? Entonces nos manejamos de la siguiente forma. A través de mensajes por la sala, por el aula Moodle, ustedes pueden decirnos cuándo necesitan y qué necesitan y abrimos una sala, combinamos un horario, por ejemplo, una vez cada 2 o 3 semanas, y ahí a ese horario nos conectamos todos. Lo que sería importante que ustedes vean entre todos ustedes qué horario ustedes pueden, porque es muy complicado para nosotros ponerle un horario donde la mayoría de ustedes después no puedan. Entonces, comuníquense entre ustedes. A mí una de las cosas que más me interesa es que se integre al WhatsApp, entonces dentro del WhatsApp se comunican todos, elijan un horario, puede ser por ejemplo el martes o el jueves a las 5 de la tarde, yo cargo una página específica, puede ser de Zoom o de Webex, a la cual se pueden conectar y ahí vamos a tener 45 minutos para consumo. ¿Cómo? Las clases son mucho más cortas cuando se dan por internet, cuando se dan a nivel presencial, por una cuestión, los chicos, ustedes participan mucho más de las clases presenciales de la clase, porque preguntan, porque se les contesta, porque hay diálogo, por eso a mí las clases virtuales no es que me convencen tanto. Vamos a tener siempre una media hora, como ahora, ¿entienden? Donde podemos también aplicar consulta. O sea, ustedes me pueden plantear en la media hora de la clase del martes la duda que tengan sobre lo que vieron ahora. ¿Vamos? O al principio o al final, no hay ningún tipo de inconveniente. Al principio va a ser más fácil porque van a estar todos y al final ya se fue la mitad. ¿Vamos? Si no, comunicamos por el aula. Sí, profe. Ponemos un horario. ¿Estamos? Cuando vaya llegando la época del parcial, vamos a hacer una clase presencial de consulta. Vamos a conseguir un aula, se van con todas las dudas anotadas y allí también podemos ir afinando los detalles que tienen duda antes de rendir el parcial. El primer parcial va a ser los 4 primeros temas
segundo parcial los 4 siguientes. Ahora estamos dando el tema 1 y ya empezamos con el tema 2. Del tema 1 me tienen que saber solamente la parte de bioseguridad. ¿Qué hay que tener en cuenta en la bioseguridad? Tanto personal como del laboratorio, que está en la ley, y cuál es la ley que regula. Del primer tema entra solamente eso de lo que vimos hoy. Del segundo tema, sí, hay muchos más temas, muchas más partes que vamos a ir viendo la semana que viene, el martes y el jueves, y las dudas que tengan las podemos discutir antes de iniciar la clase o después, como ustedes prefieran. O algunos las pueden plantearla al principio y al final terminamos viendo las dudas que tengan. ¿Vamos? Sí, profe. Vamos, profe. Bueno, perfecto. Entonces por hoy terminamos. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.